Buenas noches, amante de las historias que nos arropan antes de dormir. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos, pero no para soñar, sino para viajar en el tiempo hacia una de las cortes más brillantes y peligrosas que hayan existido. Te prometo un relato lleno de pasiones, traiciones y ambiciones que aún hoy hacen eco en la historia. Y antes de empezar, si este tipo de relatos despierta tu curiosidad, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Así podrás seguir disfrutando de estas historias que, aunque parecen cuentos, son tan reales como las coronas que un día relucieron en los palacios. El título que nos convoca esta noche es uno que todavía genera escalofríos: Ana Bolena y su trágica historia. ¿Y quién la derrotó? Pero para entender la magnitud de su destino, primero debemos conocer a la niña antes de que fuera reina, a la mujer antes de convertirse en mito. Ana Bolena nació alrededor del año 1501, en la majestuosa casa señorial de Blickling Hall, en Norfolk, al este de Inglaterra. Su familia, aunque no pertenecía directamente a la realeza, estaba muy cerca del poder. Su padre, Thomas Bolena, era un hombre ambicioso, políglota y diplomático de la corte de Enrique VII y luego de Enrique VIII. Había heredado tierras, pero sobre todo supo abrirse camino gracias a su inteligencia y a sus contactos. Su madre, Lady Elizabeth Howard, descendía de los duques de Norfolk, uno de los linajes más influyentes de Inglaterra. Así que Ana, desde la cuna, respiró un aire de nobleza y de aspiraciones. No fue hija única. Tenía una hermana mayor, Mary, y un hermano menor, George. Los tres jugarían papeles cruciales en los dramas de la corte, aunque ninguno terminaría con un destino feliz. Mary Bolena fue la primera en atraer las miradas de Enrique VIII, llegando incluso a ser su amante antes de que Ana irrumpiera en escena. George, por su parte, se convirtió en confidente y aliado de su hermana, pero la cercanía con Ana lo arrastraría también a la tragedia. Desde niña, Ana fue distinta. Mientras muchas jóvenes de su época recibían solo una instrucción básica en el hogar, Thomas Bolena quiso para ella algo más. Y así, siendo apenas una adolescente, Ana fue enviada al extranjero. Primero a los Países Bajos, bajo la protección de Margarita de Austria, una de las mujeres más cultas y poderosas de Europa. Allí aprendió modales refinados, idiomas y la importancia del juego político en las cortes. Luego se trasladó a Francia, donde pasó casi 7 años como dama de compañía de la reina Claudia, esposa de Francisco I. Imagina lo que significó para una joven inglesa estar en el corazón del Renacimiento francés, rodeada de arte, música, poesía y debates intelectuales. Aprendió a hablar francés con fluidez, a tocar instrumentos, a bailar con gracia y, sobre todo, a leer a los grandes pensadores de su tiempo. Esa educación convirtió a Ana en una mujer diferente, cultivada, sofisticada, capaz de mirar más allá de los límites que la sociedad imponía a las mujeres. Cuando finalmente regresó a Inglaterra, ya no era la muchacha de Norfolk, sino una dama con experiencia europea que destacaba entre las cortesanas. Su primer rol fue servir como dama de compañía de Catalina de Aragón, la reina de Inglaterra y esposa legítima de Enrique VIII. Fue en esos pasillos de intrigas, vestidos lujosos y sonrisas calculadas donde Ana comenzó a desplegar lo que sería su arma más poderosa: su magnetismo personal. Dicen que Ana no encajaba del todo en los estándares de belleza de la época. No era rubia ni de piel pálida como las damas idealizadas en los retratos, pero tenía algo que superaba a la belleza convencional: una mirada oscura y penetrante que parecía leer la mente de quien la observaba. Sabía conversar con ingenio, usar las palabras como si fueran encantamientos y moverse con tal gracia que quienes la conocían quedaban fascinados. Ana no era una mujer que se conformara con ser sombra de nadie, y mucho menos estaba dispuesta a convertirse en una conquista más del rey, como había sucedido con su hermana Mary. Y así, poco a poco, aquella joven que había nacido lejos del trono
hija de un diplomático y de una dama ambiciosa, fue trazando un camino que la llevaría directamente al centro de un triángulo de pasiones, religión y poder que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. Ana Bolena, con esa educación exquisita y ese aire de misterio aprendido en Francia, pronto empezó a destacar entre las damas que servían a la reina Catalina de Aragón. En la corte, donde cada gesto era observado y comentado, su presencia no pasaba inadvertida. Su ingenio para conversar la hacía brillar en los banquetes y su estilo, siempre a la vanguardia de la moda francesa, marcaba diferencia. Los caballeros la cortejaban, las damas la envidiaban y algunos ya empezaban a murmurar que aquella joven traería más de una tormenta a la corona. Enrique VIII, en ese tiempo, era un rey de apenas 30 y tantos años, fuerte, carismático y acostumbrado a tener lo que deseaba. Y lo que deseaba en aquel momento era asegurarse un hijo varón. Catalina de Aragón, su esposa, le había dado varios embarazos fallidos y solo una hija sobreviviente, María. El rey, obsesionado con dejar un heredero masculino que asegurara la continuidad de los Tudor, comenzó a sentir el peso de la frustración. Fue en ese vacío donde Ana Bolena apareció como un torbellino. No fue un romance inmediato. De hecho, al principio, Enrique había puesto sus ojos en Mary Bolena, la hermana mayor de Ana. Mary se convirtió en amante del rey, pero su relación fue efímera y sin consecuencias políticas. Ana, sin embargo, supo jugar sus cartas con inteligencia. Cuando el rey empezó a mostrar interés en ella, no se dejó arrastrar tan fácilmente. Rechazó sus avances directos, lo mantuvo a raya, lo obligó a cortejarla como si fuese una dama inalcanzable. Y esa resistencia, lejos de apagar el interés de Enrique, lo encendió aún más. Aquí está el detalle crucial. Ana no quería ser amante, quería ser reina. Lo sabía, lo intuía y lo sostuvo con la paciencia de una estratega. Le escribía cartas apasionadas, pero a la vez le imponía distancia. Permitía la ilusión, pero negaba la consumación. Como un cazador obsesionado, Enrique quedó atrapado en ese juego, y la obsesión de un rey es capaz de mover montañas o de romper imperios. Fue así como nació la crisis matrimonial y religiosa más grande de Inglaterra. Enrique, cada vez más enamorado y desesperado, buscó la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Argumentaba que el enlace nunca había sido válido, ya que ella había estado casada antes con su hermano Arturo, aunque aquello había ocurrido en su juventud. El Papa, presionado por la familia de Catalina, que era nada menos que sobrina del poderoso emperador Carlos V, se negó rotundamente a conceder la anulación, y entonces ocurrió lo impensable. Enrique, cegado por Ana y por su deseo de tener un heredero varón, rompió con Roma. Se proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, dando inicio al anglicanismo. Un cambio religioso de proporciones gigantescas, con consecuencias que aún hoy marcan la historia inglesa. Imagina lo que significaba esto. Todo un reino transformado, monasterios disueltos, riquezas confiscadas, una nueva iglesia naciendo. Todo por una mujer que, con su inteligencia y su magnetismo, había conquistado al rey hasta hacerlo desafiar al mismísimo Papa. Y al fin, tras años de espera y tensiones, Ana Bolena consiguió lo que había anhelado. Se convirtió en reina de Inglaterra en 1533. La ceremonia fue grandiosa, llena de pompa y lujo. La muchacha, que había nacido en Norfolk, hija de un diplomático y de una dama ambiciosa, ahora llevaba la corona. Enrique la miraba como si hubiera ganado el premio más grande de su vida. Pero en ese mismo instante, mientras sonaban las campanas y los festejos llenaban Londres, ya se sembraban las semillas de la tragedia. Porque Ana había alcanzado la cima, y desde allí solo podía mirar hacia abajo. Ana Bolena había alcanzado la cima en 1533, cuando fue coronada como reina de Inglaterra tras su matrimonio secreto con Enrique VIII. Sin embargo,
Detrás de las campanas que sonaban en Londres y los festejos en la corte, había otra historia que se desarrollaba en paralelo, más silenciosa y desgarradora, la de Catalina de Aragón. Catalina, hija de los reyes católicos de España, había sido durante más de 20 años la esposa legítima de Enrique y la reina amada por el pueblo. Había soportado múltiples embarazos fallidos, pérdidas dolorosas y humillaciones, pero siempre mantuvo la dignidad de una reina y la fe de una devota católica. Cuando Enrique decidió romper con Roma para casarse con Ana, Catalina fue despojada de su título real y confinada en castillos apartados, lejos de la corte. Desde entonces, solo sería reconocida como princesa viuda de Gales, el título que había llevado en su primer matrimonio con Arturo, hermano mayor de Enrique. La situación fue cruel. Madre e hija Catalina y la princesa María fueron separadas a la fuerza. Enrique prohibió que se vieran, intentando obligar a María a reconocer a Ana como nueva reina y a renunciar a sus derechos al trono. María, fiel a su madre, se negó una y otra vez, y esa rebeldía le costó años de aislamiento y sufrimiento. Catalina, enferma y debilitada, pasó sus últimos años sola, vigilada y en condiciones indignas para quien había sido reina. Murió en 1536, convencida hasta el último suspiro de que era la verdadera y única esposa de Enrique. Para el pueblo inglés, la caída de Catalina fue una injusticia monumental. Muchos nunca aceptaron a Ana como reina, y ese rechazo se transformó en odio abierto. Se decía que Ana era una usurpadora, una hechicera que había embrujado al rey para apartarlo de su legítima esposa. Y ese murmullo constante, esa enemistad que nunca logró borrar, acompañó a Ana incluso en los días de gloria de su reinado. La presión sobre Ana aumentaba con cada embarazo fallido. Enrique, que había arriesgado su reino entero para casarse con ella, empezaba a verla con otros ojos. Lo que antes había sido pasión ardiente se transformó en decepción y frialdad. En ese contexto, la presencia de George Bolena, el hermano de Ana, se hizo más visible. George, elegante, culto y tan refinado como su hermana, se convirtió en su confidente y apoyo en medio de la hostilidad creciente. Pero esa cercanía fue utilizada como arma mortal. Sus enemigos en la corte, liderados por Thomas Cromwell, necesitaban una excusa para destruir a Ana y devolverle la estabilidad al trono con una nueva reina más obediente. Así nacieron las acusaciones terribles: adulterio, conspiración contra el rey e incluso incesto con su hermano. Cargos falsos, pero tan escandalosos que bastaron para arrastrar a Ana hacia la ruina. Enrique, mientras tanto, ya había puesto sus ojos en otra mujer, Jane Seymour, dócil, discreta y, según creía, capaz de darle el heredero que tanto ansiaba. Ana podía sentir cómo la sombra de Catalina, muerta pero aún presente en el corazón del pueblo, se unía ahora con la amenaza viva de Jane, preparando el escenario de su inevitable tragedia. George Bolena, hermano de Ana, había crecido bajo la misma educación refinada que ella. Inteligente, culto, buen orador y con un ingenio agudo, se ganó un lugar en la corte como poeta y cortesano distinguido. No era solo el hermano de la reina, sino también un hombre con ambiciones propias, cercano al rey y a los círculos de poder. Sin embargo, ese brillo fue justamente lo que lo convirtió en blanco de los enemigos de Ana. La relación entre los hermanos Bolena era muy estrecha. Ana confiaba en George como en nadie más, y él, leal, la apoyaba en sus momentos de tensión con Enrique. Ambos compartían confidencias, se reunían en privado y mantenían una complicidad natural que, en el ambiente venenoso de la corte, pronto fue transformada en arma letal. Cuando Ana comenzó a perder el favor del rey y Jane Seymour apareció como la nueva candidata a reina, Thomas Cromwell, mano derecha de Enrique y maestro de intrigas, supo que la única manera de deshacerse de Ana era destruirla por completo, quitándole todo prestigio y respeto. Así nació una de las acusaciones más escandalosas y aterradoras de la historia:
el supuesto incesto entre Ana y George. Los rumores se propagaron como fuego en un bosque seco. Decían que, desesperada por no darle un hijo varón al rey, Ana había buscado en su propio hermano la semilla que asegurara su dinastía. El cargo era monstruoso, pero en una sociedad acostumbrada a ver la política como un teatro sangriento, era lo suficientemente creíble como para envenenar la opinión pública. Los juicios fueron una farsa. George fue acusado junto con otros 5 hombres de haber mantenido relaciones ilícitas con la reina. Entre los supuestos amantes de Ana había músicos y cortesanos que, bajo presión y amenazas, fueron obligados a confesar lo que nunca ocurrió. A George se le imputaron detalles tan grotescos que resultan casi absurdos, como el haber conspirado con su hermana para hechizar al rey e impedir que tuviera descendencia varonil. Durante el proceso, George mostró una dignidad y un coraje notables. Se defendió con inteligencia, ridiculizó a los testigos falsos y expuso las contradicciones de las acusaciones. Pero nada de eso importaba. Las sentencias ya estaban escritas. El rey necesitaba librarse de Ana, y Cromwell se aseguraba de entregarle el camino despejado hacia Jane Seymour. Lo más aterrador fue la escena en que George fue obligado a escuchar la acusación de incesto directamente en el tribunal. La sala quedó en silencio. Él, indignado, negó con firmeza y se mantuvo erguido. Pero en ese instante comprendió que ya no había salida. Su destino estaba ligado al de su hermana, y ambos serían sacrificados en nombre de la ambición y la conveniencia política. Ese día, los Bolena pasaron de ser una de las familias más poderosas de Inglaterra a convertirse en ejemplo del precio de desafiar las reglas del poder. Y lo que siguió fue aún más cruel. Tras los falsos juicios, George Bolena y los demás acusados fueron llevados a la Torre de Londres. Aquella fortaleza, que había sido símbolo de poder y protección real, era también el lugar donde los condenados de alto rango esperaban la muerte. El aire en la torre era pesado, las paredes rezumaban historias de sangre, y todos sabían que quienes entraban allí rara vez salían con vida. George fue encarcelado en la llamada Torre de Beauchamp. Desde su celda podía escuchar los ecos de los guardias, el silencio solemne de los corredores y quizá los lamentos de otros prisioneros. Ana, mientras tanto, estaba recluida en los aposentos de la reina dentro de la misma fortaleza. A tan solo unos pasos de distancia los hermanos compartían la misma condena, sin poder verse. Los días que siguieron fueron un espectáculo público cuidadosamente planeado. Enrique y Cromwell necesitaban que el pueblo inglés creyera que la caída de Ana no era fruto de caprichos ni de la ambición por Jane Seymour, sino de una traición real y monstruosa. Para ello, los cargos de incesto y adulterio se pregonaron en toda Inglaterra como verdades indiscutibles. El pueblo, que ya miraba con recelo a Ana desde que Catalina de Aragón había sido despojada, empezó a murmurar con horror. Algunos la llamaban la Jezabel inglesa, la mujer maldita que había llevado al rey a romper con Roma y que ahora, según decían, había caído por sus propios pecados. El 17 de mayo de 1536, George Bolena y los demás acusados fueron llevados al cadalso en Tower Hill. Las crónicas cuentan que George se comportó con gran entereza. Pronunció un discurso solemne en el que no admitió culpa alguna, pero como era costumbre, no acusó directamente a nadie, pues hablar mal del rey equivalía a una condena aún más terrible para su familia. Subió con calma al patíbulo, sabiendo que su vida había sido sacrificada en un juego de poder en el que nunca tuvo verdadera oportunidad de defensa. Fue decapitado y su cuerpo arrojado a una fosa común junto con los otros condenados. Ana, desde sus aposentos, recibió la noticia de la ejecución de su hermano. La mujer, que había llegado a la cima con una inteligencia deslumbrante, quedó devastada. No solo había perdido a su más fiel aliado, sino que comprendió en ese instante que su propio final estaba escrito. Mientras tanto, Enrique VIII se mantenía distante, casi frío, como si todo aquello no tuviera relación con él.
En público se mostraba indignado y traicionado, convenciendo al pueblo de que Ana era culpable de adulterio e incesto. En privado, ya se preparaba para su boda con Jane Seymour. Su capacidad de cerrar capítulos de manera tan brutal y sin mirar atrás es uno de los rasgos que más aterra a quienes estudian su reinado. En esos días, Londres entero hablaba de la reina prisionera. Algunos la maldecían, otros la compadecían, pero nadie podía ignorarla. La mujer que había enfrentado al Papa, que había arrebatado la corona a Catalina, ahora esperaba en silencio el sonido de los pasos que anunciarían su turno en el cadalso. La Torre de Londres, con sus gruesos muros de piedra y su aire lúgubre, se había convertido en la última morada de Ana Bolena. Allí, encerrada en los aposentos que alguna vez fueron diseñados para reinas, aguardaba el desenlace de su destino. Irónicamente, esos mismos aposentos habían sido preparados para su coronación apenas 3 años antes, y ahora eran su prisión. Los guardias describían a Ana como una mujer que oscilaba entre la serenidad y el desgarro. A ratos rezaba con una calma sorprendente, como si quisiera reconciliarse con Dios antes del fin. En otros momentos, se le escapaban risas nerviosas, como si no pudiera aceptar que aquello realmente le estaba ocurriendo. Esa mezcla de dignidad y fragilidad humana la volvía aún más fascinante para quienes la observaban. El pueblo, mientras tanto, hervía en rumores. Algunos creían firmemente en las acusaciones. La tachaban de bruja, de incestuosa, de corruptora del rey. Otros, en cambio, murmuraban que todo era un montaje, que Ana era una víctima sacrificada para dar lugar a Jane Seymour. La tensión en Londres era tan palpable que las tabernas, los mercados y hasta las iglesias se llenaban de discusiones encendidas. La caída de una reina no era un asunto privado, sino un espectáculo político que todos sentían suyo. Enrique Boviendo, por su parte, mostraba una impaciencia casi cruel. No asistía a los juicios ni a las discusiones. Prefería dedicarse a cortejar a Jane Seymour en la intimidad, mientras esperaba que todo estuviera resuelto. Se cuenta que apenas unos días después de la sentencia, ya discutía con sus consejeros los preparativos para su próxima boda. Para él, Ana ya estaba muerta, aunque todavía respirara. Dentro de la torre, Ana recibía visitas esporádicas de capellanes y damas de compañía que trataban de sostenerla. Pasaba largas horas escribiendo y rezando, intentando dejar constancia de su inocencia. En una de sus cartas, dirigida al rey, suplicaba justicia y aseguraba que jamás había traicionado su lecho matrimonial. Esa carta nunca obtuvo respuesta. La mañana del 18 de mayo de 1536, Ana fue informada de que su ejecución se había fijado para el día siguiente. La noticia cayó como un golpe helado, aunque según los cronistas, ella lo recibió con sorprendente calma. Pidió confesarse, se vistió con un sencillo traje de damasco gris y pasó la noche en vela, en oración. La reina, que había desafiado a un papa y había cambiado la religión de Inglaterra, se preparaba para enfrentar a la muerte con la misma entereza con la que había enfrentado la vida. Y así, Londres aguardaba expectante. Las calles se llenaban de curiosos que querían presenciar el final de la mujer más polémica de la época. La torre se transformaba en escenario, el cadalso ya estaba preparado, y los murmullos crecían como un río que anticipa la tormenta. Ana sabía que el amanecer traería su última caminata, y que cada paso sería recordado por siglos. La primera luz del día comenzaba a filtrarse entre las gruesas paredes de la Torre de Londres. La ciudad despertaba con un murmullo constante, pero dentro de los muros el silencio era absoluto. Ana Bolena se levantó temprano, con la serenidad de quien ya había aceptado que su historia estaba llegando a un punto irreversible. Sus damas de compañía la ayudaron a ponerse su vestido gris, sencillo pero elegante, reflejo de la dignidad que mantenía hasta el último momento. En su rostro se veía una mezcla de tristeza y resolución. Sus ojos,
que habían cautivado a reyes y cortesanos, brillaban con una intensidad que desafiaba al destino. Sus pensamientos no estaban solo en ella misma, sino en el futuro de su hija, Isabel, que aún era una niña inocente, destinada a crecer en un mundo que no conocía la misericordia de la corte. Ana rezaba en silencio, buscando fuerza, pidiendo a Dios que protegiera a quienes amaba y que recordara la verdad sobre su vida. La caminata hacia el cadalso fue lenta y solemne. Cada paso resonaba en los adoquines como un eco de la historia que estaba escribiéndose. La multitud se agolpaba a lo largo de las calles, con expresiones de asombro, miedo y morbo. Algunos aplaudían, convencidos de que la reina pagaba sus crímenes. Otros permanecían en silencio, con lágrimas contenidas, reconociendo en ella la injusticia que se estaba cometiendo. Los guardias, firmes y despiadados, la acompañaban sin mostrar emoción. Ana se detuvo un momento para mirar a la torre que había sido su prisión y su hogar, y en ese instante, se dice que su mirada contenía una mezcla de desafío y aceptación. Sabía que lo que estaba por suceder marcaría la historia de Inglaterra y de su propia familia. El cadalso, erigido con madera oscura, parecía absorber la luz del amanecer. Allí, rodeada de murmullos y respiraciones contenidas, Ana se preparaba para enfrentar lo inevitable. Los pasos del verdugo resonaban con un ritmo que aumentaba la tensión. La ciudad entera parecía contener la respiración. En ese ambiente de expectación y solemnidad, Ana pronunció sus últimas palabras, con voz firme y serena, dejando una impresión que trascendería generaciones. Cada palabra reflejaba la mezcla de humanidad, valentía y tragedia que había caracterizado su vida entera. El amanecer del 19 de mayo de 1536 se teñía de un aire solemne y frío en Tower Hill. Ana Bolena, de pie sobre el cadalso, con su vestido gris ondeando ligeramente por la brisa, respiraba con calma. Sus ojos recorrían la multitud, consciente de que cada mirada estaba fija en ella, cada silencio cargado de tensión. La reina que había cautivado a Enrique Fimosto y desafiado al poder de Roma se encontraba, en ese instante, cara a cara con la eternidad. Con voz clara y firme, Ana pronunció sus últimas palabras, dignas y serenas. Confesó sus errores humanos. Pidió a Dios misericordia y dejó constancia de su inocencia ante los falsos cargos que la habían llevado hasta allí. Su valentía y compostura conmovieron a muchos de los presentes. Nadie podía negar la fuerza de su espíritu frente a un destino tan cruel y despiadado. El verdugo, siguiendo la rutina de aquel macabro rito, cumplió con su función, y con un golpe certero, Ana Bolena pasó a la historia. Pero su legado no murió con ella. Su vida, llena de ambición, inteligencia y pasión, se convirtió en símbolo de la lucha de las mujeres en un mundo gobernado por hombres. Su historia inspiró a generaciones, y su hija, Isabel I, escribiría su propio capítulo de gloria en la historia de Inglaterra, mostrando que la sangre de Ana Bolena no se extinguió, sino que siguió brillando. La caída de Ana Bolena nos recuerda la fragilidad del poder, la injusticia de los juicios humanos y al mismo tiempo, la fuerza de la dignidad ante la adversidad. Su historia, llena de intriga, traición y tragedia, nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la valentía puede dejar una huella eterna. Si esta historia te atrapó, si sentiste la intensidad de la vida de Ana Bolena y quieres descubrir más relatos que mezclan historia, misterio y emociones profundas, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Cada historia que contamos está hecha para transportarte al pasado y enseñarte algo que nunca olvidarás. Recuerda, hay secretos del pasado que esperan ser descubiertos, y la próxima historia podría ser aún más sorprendente.